Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en el cuarto año básico. La guía esta semana será Civilización Maya. El objetivo, describir la civilización maya considerando ubicación geográfica, organización política, actividades económicas, formas de cultivo y alimentos, organización de la sociedad, roles y oficios de hombres y mujeres, religión y ritos, desarrollo de la astronomía y la matemática, sistemas de escritura, guerras y sacrificios humanos, construcciones, costumbres y vida cotidiana, entre otros. El contenido de esta clase será economía maya y las habilidades serán describir y explicar. Esta actividad la debes desarrollar entre el 2 al 6 de noviembre. Niños y niñas, en esta clase seguiremos conociendo sobre una de las grandes civilizaciones mesoamericanas. Ellos son los mayas. Viajaremos por su economía y los grandes avances en la agricultura. Es por esto que trabajaremos en nuestro libro de la asignatura y guía de aprendizaje. Luego de completar las actividades del libro, recuerda que debes fotografiarlas y adjuntarlas a la plataforma en Classroom. ¿De qué se alimentaban los mayas? ¿Qué crees tú? ¿Qué comían? ¿Será su alimentación muy parecida a la nuestra? Eso tiene mucho que ver con la economía de los mayas y los grandes avances que ellos fueron descubriendo en la agricultura. Me preparo para aprender. ¿Y cómo lo debo hacer? Debo buscar un lugar cómodo dentro de mi hogar sin distractores para poder desarrollar las actividades. Mantener silencio cuando observo y escucho la cápsula del video de la clase. Prestar mucha atención a lo que el profesor dice con respecto a los conceptos y contenidos y también a las instrucciones. Concentrarte muy bien para que puedas resolver las actividades. Inicio de nuestra clase. Quiero invitarlos a conocer un poco de la cultura mesoamericana, así que vamos a observar este video en YouTube. Luego de que observes el video, pasamos al desarrollo de nuestra clase. Conoceremos durante la clase sobre la economía de la civilización maya, desarrollando las actividades del libro. En este caso, trabajaremos solo con nuestro libro y algunas observaciones que observarás en la guía de aprendizaje. Miren cómo yo estoy acá. ¿Sabías que los mayas utilizaban la miel como endulzante? ¿Hay alguno de ustedes que la utilice en algunas oportunidades? Este producto se obtenía de la apicultura. ¿Qué es la apicultura? Es el cultivo de las abejas o de la producción de mieles vegetales que provenían del maguey y el maíz. Es decir, la miel consumida en Mesoamérica podía ser de origen animal o vegetal. En estas páginas, en la página 134 a la 137, encontrarás, como yo te lo enmarqué acá, las actividades que debes desarrollar en el libro. Pero antes de pasar a las actividades, me gustaría leerte una pequeña lección con respecto a los mayas. Los mayas se localizaban en el territorio comprendido por los actuales países de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, principalmente en América Central. Cada ciudad-estado maya era independiente. ¿Se recuerdan el año pasado cuando vimos a los griegos? Que se organizaban en ciudades que eran llamadas polis. Y cada una de esas polis, ¿cierto?, tenía y se regía por sus propias leyes. En este caso, los mayas eran algo muy parecido. Tenían su propio gobierno y se relacionaban con las otras ciudades mediante una confederación. La ciudad era jerárquica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se recuerdan cuando nosotros vimos la clase pasada cómo se distribuían las clases sociales en una pirámide?
en donde encontrábamos en la base de la pirámide los esclavos y en la cúspide encontrábamos al Alak Winnik. En la base se encontraban los esclavos, mientras que el grupo privilegiado estaba compuesto por los sacerdotes y los nobles. La base de la economía fue la agricultura. ¿Qué quiere decir? La agricultura se trabajaba con la siembra y la cosecha de alimentos, ¿cierto? Especialmente ellos cosechaban el maíz y también se desarrollaron como un activo comercio. Entonces ahora vamos a las páginas de nuestro libro, 134 a las 137. Economía maya. Parte importante del sustento económico de los mayas provenía de la agricultura, que fue desarrollada mediante diversas técnicas de cultivo, entre ellas la tala y la roza. ¿Qué querrá decir la tala y la roza? Vamos a conocerlo un poco más adelante en nuestra clase. Ocupaba especialmente en las zonas selváticas. Los mayas además practicaban la pesca, la caza, la recolección de frutos y desarrollaron una elaborada artesanía en base a la madera, algodón y piedras semipreciosas como el jade. Esta variedad de productos permitió el desarrollo de un activo comercio entre las ciudades mayas y con otras regiones también un poco alejadas. El comercio se efectuó mediante el trueque. ¿Qué quiere decir el trueque? El intercambio, ¿cierto? De alimentos puede ser, o también de la misma artesanía que ellos desarrollaban, utilizando como moneda, miren, semillas de cacao u otros objetos de valor. Ahora vamos a conocer un poco de qué se trataba la tala y la roza maya. Todos talado de los árboles, ¿cierto? Y se extraían todas las plantas del terreno. Se quemaba, ¿cierto? Y esta ceniza era utilizada como abono. Entonces, cuando ya la tierra estaba preparada, ya no tenía arbustos, ni plantas, ni árboles, se ocupaba un arado y se preparaba la tierra. Cuando ya la tierra estaba preparada y arada, se le ponía estas cenizas que servían de abono. Luego de eso, se sembraban. Miren la fotografía acá. Acá ustedes pueden observar que un grupo, ¿cierto?, se ocupaba de la tala, otro grupo de la quema y también luego las mujeres principalmente de la agricultura de poder sembrar los alimentos que luego iban a cosechar. Y principalmente, como bien lo leímos anteriormente, el maíz, pero también cosechaban frijoles y calabazas, como ustedes lo pueden ver acá en la imagen. También cultivaban el cacao, la vainilla y el algodón. Acá dice en parejas, pero lo vamos a hacer de manera independiente. Vamos a responder estas preguntas. ¿Por qué los mayas habrán necesitado desarrollar la tala y la roza como un sistema de cultivo? Fundamente. Acá nosotros vamos a recordar que el pueblo maya se ubicaba en la selva principalmente. Entonces, estos lugares tenían mucha vegetación. Recuerden que para nosotros poder cultivar o desarrollar la agricultura necesitamos, ¿cierto?, un sistema de regadío y también necesitamos luz o sol. ¿Para qué? Para que la semilla pueda germinar. En la selva, al tener tanta vegetación, eso era un poco escaso. Principalmente la luz. ¿Para qué? Para que crecieran estas semillas y se fuera creando la fotosíntesis. Para ello, los mayas crearon la tala, para dejar espacios, ¿cierto?, sin árboles, sin plantas, sin vegetación, terreno libre para poder desarrollar la agricultura. Y tan inteligentes ellos que se dieron cuenta que al talar y quemar estos árboles y estas plantas, esto les podía servir de abono para la tierra.
Y así lo fueron experimentando en primeras instancias y se dieron cuenta que daba resultado. Y lo siguieron utilizando y así pudieron ser grandes emprendedores, como se podría decir, en la agricultura. Pregunta 2. ¿En qué medida este tipo de técnica modificó el entorno geográfico? ¿Qué creen ustedes? Los mayas, al talar y quemar grandes hectáreas o lugares en donde había una vasta vegetación, ¿qué pudo ocasionar en el entorno geográfico? Porque ellos después se especializaron en la agricultura, necesitaban grandes espacios para poder desarrollarla. Entonces ellos fueron talando y quemando mucho entorno geográfico. ¿En qué pudo dificultar eso? ¿Qué pudo ocasionar? Pasamos a la página 137. Entonces, nos saltamos, ¿cierto?, las siguientes páginas y vamos a la 137. Miren con lo que nos vamos a encontrar acá. Vida cotidiana de los mayas. En general, los mayas eran educados en sus hogares hasta tener una edad suficiente para dedicarse a la agricultura, actividad a la que se dedicaba gran parte de la población. A los recién nacidos se les provocaban algunas deformaciones corporales con fines estéticos. Una de ellas consistía en aplanar el cráneo, atando sobre su cabeza a 2 tablas que diariamente se apretaban un poco. Esto se complementaba luego con tatuajes y con deformaciones en las orejas, labios y nariz, en donde se incrustaban piezas de oro, jade, conchas y huesos. Imagínense lo doloroso que quizás puede ser para un bebé o para un niño estar expuesto a estas deformaciones, ¿cierto?, que eran características de este pueblo. Como bien lo dice, cuando eran recién nacidos se les aplanaba el cráneo, se les ataba a su cabeza una tabla, la cual diariamente se iba apretando para que el cráneo se fuera aplanando aún más. Ya luego se le iba tatuando el cuerpo y se le iban generando algunas deformaciones, por ejemplo, perforaciones, o sea, agujeros en las orejas, en los labios y en la nariz. Los campesinos comenzaban sus labores diarias muy temprano, desayunando para luego dirigirse al campo a trabajar, ¿ya? Y ahí se quedaban gran parte del día trabajando en la agricultura. Hombres y mujeres participaban en las labores agrícolas, mientras que los niños pequeños permanecían amarrados en sus cunas bajo la sombra de los árboles. Como ustedes pueden observar ahí, ¿cierto? En el árbol acá está el bebé atado y las mujeres y los hombres se dedicaban a la agricultura. Obviamente, cuando el niño o niña necesitaba ser alimentado, la madre suplía esa necesidad, pero luego volvía al trabajo. Las actividades concluían en la tarde y la familia volvía a sus hogares. En el camino, los hombres revisaban las trampas para los animales e iban de cacería. Reunidos en la casa, primero comían los hombres y luego las mujeres. Predominaba una alimentación basada en vegetales principalmente, ¿cierto? De esos cultivos, de la agricultura. Al anochecer, la familia se acostaba a dormir en una misma habitación, donde las camas eran unas plataformas bajas adheridas a las paredes. Sus casas eran de palos y barro, con una techumbre de hojas y ramas. Recuerden que en el lugar en donde ellos estaban situados, que era un clima más bien cálido, ¿cierto? Húmedo, no necesitaban estar tan resguardados del frío, sino más bien de las lluvias. Recuerden que al ser un clima más bien tropical, llueve bastante, pero a la vez hace calor. Entonces las temperaturas no eran tan variadas quizás como las que vemos acá en Chile, en donde están muy marcadas las estaciones del año.
Vamos a la actividad de nuestra página 37. Considerando la información que nos entregó esta página, ¿cierto? Vamos a responder estas dos preguntas. ¿Es posible apreciar las diferencias de roles y atribuciones que existían entre hombres y mujeres mayas y por qué? Vamos a ver y a recordar qué fue lo que estuvimos revisando. ¿Es posible darnos cuenta de las diferencias que existían entre las labores que desarrollaban los hombres y las labores que desarrollaban las mujeres? ¿O también las diferencias que se realizaban según su sexo, masculino o femenino, por ejemplo, a la hora de comer, a la hora de dormir? ¿Cuáles eran las labores que desarrollaban las mujeres en la agricultura mientras trabajaban? ¿Qué pasaba con los niños, con los bebés? ¿Ya? A eso se refiere la pregunta. Y debes fundamentarlo. ¿Por qué? Pregunta número 2. Piensa en las tradiciones que existen en tu sociedad, o sea, a donde nosotros vivimos, en donde nosotros nos desenvolvemos. ¿Notas alguna similitud entre ella y la sociedad maya? ¿Alguna tradición? ¿Hay algo que se asemeje a lo nuestro? Por ejemplo, en nuestro caso, ¿quiénes son las encargados o los encargados de velar por el bienestar de los niños? ¿Los varones, tanto varones como mujeres, salen al trabajo diariamente? A eso se refiere la pregunta, ¿ya? Si hay alguna similitud. ¿Cuáles dirías que son las tradiciones que más se diferencian? Por ejemplo, nosotros cuando nos sentamos a comer, ¿comen primero los varones y luego las mujeres o todos comemos al mismo tiempo? ¿Hay alguna diferencia que ustedes pueden distinguir según entre grupo etario, sexo dentro de nuestra sociedad? Y luego dice por qué. Eso quiere decir que debes fundamentarlo. Luego, cuando ya tú tengas respondidas estas preguntas, ¿qué debes hacer? Debes fotografiarlas y subirlas a la plataforma en Classroom. Recuerda que las respuestas tienes que darlas o escribirlas en tu cuaderno de la asignatura. Bueno, niños, entonces, en esta clase nosotros nos centramos principalmente en la economía maya, en lo que se centraron y se destacaron, que fue la agricultura, que también les aportó, ¿cierto?, a suplir la necesidad de alimentación, y también un poco de la distribución dentro de los hogares y cómo se organizaban. Recuerda que esta actividad la debes desarrollar entre el 2 al 6 de noviembre. No esperes hasta el último minuto para desarrollarla y enviarla para que no se te acumule trabajo para la semana siguiente. Nos vemos en una próxima clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en el cuarto año básico.